Bueno, ahora vamos a hacer una práctica del manejo de las funciones. Como ya vimos en la lección pasada, tenemos varios tipos de funciones. Tenemos funciones globales de usuario, tenemos funciones locales para cada objeto, tenemos funciones externas y tenemos unas funciones globales de PowerScript. Entonces en esta práctica vamos a mirar, le decimos nuevo y aquí en objetos Power Builder, PObject, seleccionamos función. Entonces aquí abrimos, voy a esconder el System Tree y aquí entonces él nos pide, bueno, ¿qué va a retornar esta función? ¿Qué tipo de dato va a retornar? Y cómo la vamos a llamar. Entonces para este ejemplo vamos a retornar un string. Aquí igual yo lo estoy escribiendo, pero igual puedo seleccionarlo acá o cualquier tipo de objeto que vaya a retornar. ¿Cómo la voy a llamar? Por estándar, entonces las funciones, siempre las funciones globales las vamos a llamar f y su nombre. Entonces esta será, por ejemplo, una función que me va a unir dos cadenas y me va a retornar esas dos cadenas unidas, ¿sí? Entonces vamos a llamarla concatenar. ¿Qué argumentos vamos a colocarle? Entonces vamos a decirle que nos envíe dos strings. Entonces, por estándar también el nombre de los argumentos va A de argumento y el tipo string. Entonces digamos que esto es cadena 1. Le doy tab y él me crea otro argumento y vamos a colocar la cadena 2. Aquí siempre les recomendamos colocar un encabezado a la función donde ustedes escriban su nombre, el autor, la descripción de la función, que hace la función y colocan aquí la fecha en que lo hicieron y algún otro dato importante como para qué son los argumentos. Entonces describen los argumentos y qué retorna. Ahora, la función simplemente lo que va a hacer es concatenar esas dos cadenas. Entonces por ahora vamos a colocar que retorne la cadena 1 más la cadena 2. Aquí en el menú, entonces yo puedo colocar mis argumentos. Entonces aquí yo voy a tener los argumentos que tengo en mi función, cadena 1. Y para concatenarlos vamos a utilizar el operador más y cadena 2. Esto es lo único que hace esa función. Esta es una función global y la guardo con el nombre concatenar. Si quiero colocarle un comentario, entonces une dos cadenas. Listo. Esa función entonces la vamos a encontrar aquí en el System Tree como un objeto más en mi librería. Aquí la vamos a encontrar. Entonces acabo de crear una función global de usuario. Bueno, ahora vamos a crear una función local en un objeto. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la ventana login que ya habíamos creado. Y en este objeto vamos a crear una nueva función. Entonces, como vimos, es muy sencillo. Solo lo vamos aquí al menú Insert y le decimos Función. Y él aquí ya entonces me abre el Painter para crear las funciones. En este caso, como es una función de la ventana, entonces dijimos que las funciones en las ventanas las vamos a llamar WF. Y por ejemplo, esta función lo que va a hacer es validar cuando yo le dé clic ahí en ingresar. Esta función lo que va a hacer es validar. ¿Qué va a validar? Va a validar que no me coloquen, por ejemplo, los campos del login y la clave vacíos. Es por ahora lo que va a validar. ¿Qué va a retornar? Va a retornar, para nuestro caso vamos a decirle que retorne un tipo de datos booleano. ¿Para qué?
para que si cumple con esa condición de que no sean vacíos esos campos, va a retornar verdadero, y si no, va a retornar falso. Entonces aquí le vamos a colocar nuestro encabezado. Entonces, verdadero si cumple. Y le colocamos todos los otros datos. Bueno. Entonces, como argumentos, ¿necesito algún otro argumento? No, para esta función puedo declararla, si quiero, si necesito los argumentos se los puedo declarar, le puedo colocar aquí el tipo de argumento también según lo que vimos, si es de referencia, si es de solo lectura, los puedo colocar. Pero en esta función que vamos a hacer, la vamos a colocar sin ningún argumento, porque no los necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es validar si en esa función me escribieron algún dato. Entonces, ¿cómo lo validamos? Entonces, inicialmente vamos a validar el control. Entonces aquí tenemos un single line edit 1, que es este de acá, el single line edit 1, y el de abajo single line edit 2. Entonces, para poderlos llamar mejor aquí en el código, voy a comentar esta línea y vamos a ponerles aquí un nombre para identificarlos mejor. Esto va a ser el usuario, single line edit usuario y single line edit clave. Es para identificarlos aquí más fácil en el código. Entonces voy a preguntar acá en el código si el single line edit del usuario en la propiedad texto, entonces si la longitud de esa cadena es 0, fue que no me escribieron nada. Entonces, ¿cómo sé la longitud? Entonces ahí ya podemos empezar a usar una de las funciones globales de PowerScript, la función len. Esta función se encuentra dentro de las funciones de manejo de strings. La pueden encontrar en la documentación que subimos a la plataforma. Ahí está una lista de las funciones organizadas por categorías. Entonces la función len me va a decir cuál es la longitud de una cadena. Entonces vamos a preguntarle si esa cadena, su longitud es igual a 0, entonces pasa algo. ¿Qué va a pasar? Entonces esto va a retornar falso. False. La función retorna falso. Y también vamos a validar aquí, entonces, de la misma manera, el otro campo. Vamos a preguntar si el campo del single line edit clave, la propiedad texto, si su longitud también es 0, entonces en cualquiera de los casos, si la clave es 0 o el usuario es 0, retornamos falso. Si no, entonces vamos a retornar verdadero. Entonces aquí me quedó mal escrito. Cuando le di control L y compilé, me mostró el error. Entonces aquí estoy validando si alguno de esos dos controles su longitud es 0, entonces va a retornar verdadero o falso. Y estoy usando esta función len, que lo que hace es contar cuántos caracteres tiene. Ahora, supongamos que me escribieron un espacio, ¿sí? Entonces yo quiero que en esa propiedad de una vez me quite los espacios. Entonces puedo utilizar la función trim, que es otra función global de PowerScript, para que me quite los espacios. Llamo la función trim. ¿Podría hacerlo en varias líneas? Claro, podría haber creado una variable string, quitarle los espacios, luego a esa variable contar cuántos caracteres tiene y con eso venirlo a hacer acá. Claro,
pero la idea es simplemente una validación sencilla, entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Entonces si venimos aquí y miramos en la lista de funciones, aquí en la parte de abajo, vamos a encontrar la función WF validar. Ya ahí también ya tenemos esa función para validar en nuestro objeto. Entonces ya creamos una función local en el objeto. En este caso es una función que pertenece a esta ventana. Ahora vamos a crear una función externa. Para crear las funciones externas lo que necesitamos es saber cuál es la función que vamos a llamar. Para saber eso, normalmente uno lo que trae son ya las referencias de las DLLs o las funciones de la otra aplicación o del sistema operativo que uno va a llamar. ¿Cómo uno las sabe? Pues el proveedor o de acuerdo a la funcionalidad que uno quiera, pues uno la investiga y uno sabe cuál es la función y cuáles son los parámetros que debe utilizar en esa función. ¿Dónde se declaran? Entonces, abrimos el objeto aplicación, puede ser, y aquí donde uno declara las variables de instancia o globales, aquí hay una parte donde dice Global External Functions. Entonces aquí yo puedo declarar mis variables externas, mis funciones externas globales. Aquí tengo una referencia de los APIs de Windows. Voy a abrir aquí el explorador y vamos a llamar esta referencia, que son todos los APIs de Windows que en este momento encontramos vigentes para Windows 7 y Windows 8 y Windows 10. Aquí está toda la lista de los APIs, de los botones, de los menús, de todo lo que tiene disponible el sistema operativo. Si yo entro a mirar, entonces aquí me va a dar toda la referencia de cada una de las funciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, funciones de ventanas, y aquí él me va a dar la referencia de las funciones a las cuales puedo hacer referencia. Entonces, teniendo cualquiera de estas referencias, por ejemplo, esta función se llama enum_child_proc y aquí están los parámetros de esa función. Para nuestro ejercicio, entonces lo que tengo aquí definida, lo que vamos a mirar es unas funciones que utilicé del API de Windows para que las veamos un poco en detalle. Por ejemplo, hay una función del sistema operativo que me dice cuánto espacio libre hay en una unidad, en un disco. Entonces, la función, la voy a sacarla aquí aparte, es esta. Voy a colocarla acá. Entonces, la función se encuentra en la librería kernel32.dll. Y la función en esa librería se llama así, se llama getDiskFreeSpaceXA. Así se llama la función. Esa función tiene 4 parámetros. Los parámetros los definen allá en el API de Windows. Simplemente lo nosotros que tenemos que colocar es el mismo tipo de dato que usan allá en la variable. Obviamente los equivalentes en Power Builder, normalmente allá los tipos de datos los utilizan en C, tipos de datos de C++. Entonces aquí lo que hacemos es colocar el equivalente de tipo de datos en Power Builder y le colocamos el nombre de la función, cómo la vamos a llamar nosotros aquí desde nuestro aplicativo, y el tipo de retorno que va a tener esa función. Tanto el tipo de retorno como los tipos de datos que tiene la función tienen que ser exactamente los mismos que con el que se definió la función, o si no, pues no va, nos va a sacar un error en tiempo de ejecución cuando la llamemos. Cuando la definimos no, pero cuando lo ejecutemos sí nos va a salir error si no tenemos los tipos de datos que deberían ser. Y los nombres de cada uno de los parámetros, eso sí se los podemos cambiar, inclusive el nombre de la función. Por ejemplo, aquí tengo otra función que es tomar el último error que tuvo cuando se ejecutó cualquier llamado a los APIs de Windows. Entonces también de la librería kernel32 se llama
last error. La función no tiene parámetros en este caso, simplemente me retorna un long. Yo puedo llamarla así o puedo cambiarle el nombre, puedo llamarla último error y me va a funcionar. ¿Por qué? Porque él ya sabe que estamos haciendo referencia a esta función de esta librería. El nombre que yo le ponga es el nombre con el que yo me voy a referir a la función desde Power Builder. Normalmente se dejan los parámetros exactamente con el mismo nombre como están allá y el nombre de la función exactamente con el nombre que está en el sistema, por claridad, para que no existan, digamos, mayores confusiones, pero no es requisito para que funcione. Yo puedo cambiarle, como en el caso de acá, estos parámetros originalmente no se llaman así. Yo le coloqué estos nombres a los parámetros para que para mí sea más entendible qué es lo que le estoy enviando a esa función, ¿sí? Entonces esa es la manera que yo puedo definir mis variables, mis funciones globales externas. Y para hacer el llamado de las funciones, entonces ya sea una función global externa o una función global del usuario, simplemente la llamamos por la función. Supongamos que vamos aquí a la ventana principal y cuando yo pique un botón quiero llamar la función que definí. Entonces, si voy a llamar la función global de usuario que definí, que se llamaba concatenar, simplemente la llamo por la función y le envío los parámetros que envié. Si yo la compilo así, pues me va a sacar el error de que los argumentos están mal. Entonces le voy a colocar dos strings. Entonces a este string vamos a llamarlo y aquí le vamos a colocar las dos variables como parámetro. Esto me va a retornar el retorno de esa función. Lo vamos a guardar en esta otra variable y lo vamos a mostrar aquí en un message box. Entonces aquí vamos a mostrar la variable ls retorno. Me faltó una A, listo. Entonces cuando yo llame esta función, entonces aquí vamos a llamar a este botoncito, llamémoslo función, y verifiquemos que desde la aplicación estemos abriendo esta ventana. Entonces aquí en el open de la aplicación abramos la ventana W principal. Entonces lo ejecutamos y cuando pique aquí, entonces él aquí me está concatenando las dos cadenas que le puse. Aquí está el título, ahí me está concatenando. Entonces estoy llamando una función global. Esa función yo puedo llamarla, la estoy llamando, por ejemplo, desde esta ventana principal, pero también podría llamarla, por ejemplo, aquí desde mi objeto aplicación. Antes de abrir la ventana, por ejemplo, yo podría llamar esa función concatenar, yo podría llamarla. Voy a colocar aquí un message box también directamente. Como el message box necesita dos cadenas, entonces la primera cadena es el título y la segunda lo que me retorne mi función, que retorna un string. Voy a mandarle estas dos cadenas. Inició la aplicación. Ok.
que me pegue esas dos cadenas. Y voy a ponerle aquí unas rayitas porque esta es la primera cadena y esa es la segunda. Listo. Y cierro acá el paréntesis del message box. Listo. Entonces fíjense que aquí yo guardo y aquí él está entendiendo esta función, porque yo puedo llamarla de cualquier lugar de mi aplicación. Entonces la estoy llamando desde dos sitios diferentes, desde la ventana y desde el objeto de aplicación, y ahí las ve sin ningún problema. De la misma manera yo puedo invocar las funciones globales externas, por ejemplo la función cualquiera, la del espacio libre o la del último error, cualquiera de estas, yo puedo llamarlas desde el evento open de mi aplicación o desde la ventana o desde donde quiera. Simplemente tengo que utilizar el nombre con la que definí esa función. Entonces yo aquí puedo decirle aquí, defino una variable long, local long a, y a esa variable le asigno lo que retorne la función externa último error. Entonces aquí compilo, guardo y fíjense que él está reconociendo, no me está sacando ningún error por esa función. Entonces ahí entró, él la asignó, bueno, no le puse ningún mensaje, pero si quisiera podría ver que me está retornando esa función externa. Esa función retorna un long, entonces voy a convertirla aquí a string para que me muestre aquí que retornó el último error. Entonces aquí muestra el primer message box, luego muestra el segundo, 126, un código, digamos, interno que tiene allá, pero eso me está identificando que sí estoy haciendo el llamado de la función externa que estoy trabajando. Y finalmente entonces vamos a hacer el llamado de la función de la ventana login que creamos. Entonces habíamos llamado una función que se llama wf validar. Entonces lo que yo puedo hacer es cuando pique aquí en el ingresar, entonces que él valide. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a quitar este texto aquí, entonces vamos a preguntarle si la función wf validar, como es booleana, entonces aquí yo puedo colocarla dentro del if. Entonces si es cierto que validó, entonces vamos a decirle aquí datos correctos. Si no, entonces vamos a colocarle un mensaje que nos diga que el usuario y la contraseña no pueden estar vacíos. Y le ponemos aquí un icono de pare para que el usuario se alarme y vea que es un error, no es un mensaje informativo, sino que es de error. wf validar. Listo. Entonces cuando valide si los datos están correctos, saca ese message box. Si alguno del usuario o la clave quedan vacíos, entonces me va a sacar este message box. Vamos a abrir esa ventana aquí por defecto. Voy a quitar estos de acá, solo que me abra la ventana. La corro y aquí le voy a dar ingresar. Entonces, como no le he escrito nada en el usuario de la clave, me está sacando el message box que le puse con el icono de stop. Si le coloco aquí otro texto, entonces aquí me va a decir los datos correctos. Esa función solo
se puede hacer llamado desde esta ventana. Si yo voy a utilizar esa ventana, esa función, perdón, del objeto WF aliar, no lo puedo hacer desde otro de los objetos, no la va a reconocer, ¿sí? Igual, como esta ventana, la ventana login, yo la tengo acá, yo puedo hacer referencia desde otro lugar del código. Por ejemplo, aquí en el Open, yo podría decirle a esta ventana, ¿sí? Punto, ¿sí? WF validar. Entonces yo le digo el llamado a esa función, y entonces él ya me va a reconocer esa función como una función más, como cualquiera de estas funciones que ya están por defecto en el objeto, digamos, que hacen parte de la clase. Esa función ahora ya pertenece a este objeto. Solamente este objeto se puede hacer llamado de esa función. Y de la misma manera, pues podemos llamar o crear funciones en objetos de usuario para hacer cualquier tipo de proceso que necesitemos. Entonces vimos cómo crear funciones globales de usuario, cómo crear funciones locales en un objeto, cómo crear una función externa y cómo hacer llamados de funciones globales de PowerScript, como la función MessageBox, como la función len, como la función trim, y hay muchas otras funciones que nos pueden ayudar con eso. Espero que les sirva. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Por favor, traten de practicar esto. Uno, cuando ve las lecciones, entiende todo muy bien, pero hasta que ustedes no practiquen y lo hagan ustedes mismos, pues no van a tener, digamos, como la certeza que realmente el tema quedó claro. Los ejercicios que vienen pues son precisamente para que utilicen funciones y practiquen sus habilidades, digamos, con código, para que vean un poco el uso de los diferentes tipos de funciones y de PowerScript. Cualquier cosa, pues en la plataforma pueden ir subiendo sus ejercicios y estamos pendientes para ayudarlos.